Mis disclosures, no tengo conflictos de interés. Quiero decirles que voy a centrarme mucho en estas tres conferencias, especialmente en CROI y en Glasgow, que fueron riquísimas en el tema metabólico y de obesidad. Eh, Estos son los temas que vamos a desarrollar. Primero, una breve pasada por los Major Adverse Cardiovascular Events que ya se han mencionado, pero después vamos a ir a los outcomes que están directamente relacionados con la obesidad o ahora llamada Adiposity-Based Chronic Disease, esa es la propuesta, y el manejo de la salud cardiovascular. Voy a partir con un slide que mostró la doctora Sandra Valderrama de muy buena manera y acá vienen las primeras observaciones. Ella ya lo dijo, el riesgo relativo de todos los eventos cardiovasculares, primero es más en VIH positivo que en VIH negativo, eso lo sabemos, más o menos el doble, pero aumenta más en la mujer. No es que tengan más eventos cardiovasculares las mujeres, lo que pasa es que parten de un basal más bajo que el hombre, porque no habiendo una agresión viral, su sistema inmune es tranquilo, pero cuando agrede el virus, ahí viene la reacción difícil, temible, y esa inflamación persiste, y esa persistencia aumenta el riesgo cardiovascular. Y además, como ya se dijo, es impredecible, porque no sabemos en cuánto aumenta el riesgo. Me estoy refiriendo al riesgo, no a las mujeres, porque me está mirando feo mi amiga Isabel. Entonces, el aumento es mayor en las mujeres, pero porque parten de un basal más bajo. Voy a mencionar también el REPRIV para insistir en un punto que ya mencionó muy bien el doctor Padilla, y es que los pacientes del REPRIV tenían colesteroles normales, ¿ya? Normales para un infectólogo. A lo mejor el cardiólogo en ciertos contextos esto lo encuentra no tan normal. Y los efectos observados fueron independientes totalmente del colesterol. Estos son los Major Adverse Events, los resultados que ya se mostraron, bajó a 65%, una reducción del 35%, pero lo que les quiero señalar es cuáles fueron estos MACE. Fueron isquemia e infarto miocárdico, isquemia e infarto cerebral, isquemia de extremidades, revascularización a cualquiera de esos tres niveles, muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa no determinada que se asume que es cardiovascular. Esos son los outcomes tradicionales o los MACE tradicionales. Este estudio tuvo tanta repercusión, la verdad es que lleva un poco más de un año y ya es un clásico, como lo fue en su tiempo el START y muy citado, que la verdad yo no lo había visto nunca, no se demoró nada EACS en sacar un update o una guía especial, bueno, no funciona, de respecto al manejo del riesgo cardiovascular en personas con VIH en base al REPRIV. Y esto es lo que les quiero insistir. Lo que dice esta guía, en el fondo, es que todas las personas con VIH mayores de 40 años son candidatos a estatinas. Todos, independiente del riesgo cardiovascular. Si es más de 10, dele. Si es entre 5 y 10, le recomendamos. Y si es menos de 5, considérelo. O sea, son distintos matices, pero más de 40 años es estatina. Bueno, siguiendo con esta línea, en CROI, y vamos a ir a este impacto primero del VIH en el riesgo cardiovascular que ya se mencionó, se mostró un subestudio del REPRIV en el cual, fíjense que una de las variables más asociadas a riesgo cardiovascular era la persistencia de carga viral. O sea, si había carga viral persistente, había más riesgo cardiovascular. O sea, el virus tiene participación directamente en el riesgo cardiovascular. Esto también lo mostró un estudio de italiano, me parece que es este, en Glasgow, en el cual la carga viral detectable, que está acá, eventos cardiovasculares previos y por supuesto hipertensión y diabetes se correlacionaban en las personas con VIH con mayor riesgo cardiovascular. Muy interesante para mi amigo Alejandro Afani y para Pablo Ferrer, que está recorriendo Buenos Aires, es que las personas, este es del registro Prestigio, las personas que tenían virus multiresistente
tenían más riesgo cardiovascular. Esto se presentó en Glasgow. Aumentaba entre 2 y 3 veces dependiendo del tiempo de evolución de la infección. ¿Por qué? Porque si tienen un virus resistente tienen más eventos de viremia probablemente y eso los lleva a más riesgo cardiovascular. Finalmente, este estudio del CROI, el HIV 2000, el 2000 HIV, en el cual pacientes completamente suprimidos, casi 2000 pacientes, eh, con carga viral menor de 40, o sea, mucho más que lo que exige ONU-SIDA, lo que exigimos nosotros. Los separaron entre los que tenían viremia residual, o sea, se les detectaba RNA viral bajo 40 o no se les detectaba. Y a los que se les detectaba RNA viral tenían mucho más historia de evento cardiovascular que a los que no se les detectaba. Y hacían durante el seguimiento también más eventos cardiovasculares. O sea, aún la viremia por debajo de 40 genera esta inmunoactivación, esta inflamación, que lleva finalmente al riesgo cardiovascular aumentado. Peor que eso, sabemos de estudios ya más antiguos que aunque suprimamos completamente que no exista RNA detectable, sigue habiendo GP120. Esto está demostrado, aquí tienen ustedes carga viral, GP120 en un paciente sin terapia, lo que está en gris es terapia, mientras está en terapia, cae la carga viral, después sube, pero la GP120 persiste, y este paciente está todo el tiempo en terapia, todo el tiempo la carga viral suprimida y todo el tiempo con GP120. O sea, en todas circunstancias se mantiene este trigger para que persista la inflamación. Y el GP120 lleva, miremos solo la interleuquina 6, con la interleuquina 6 basta, significa que hay inflamación, directa relación. Esto me parece relevante porque nosotros no andamos midiendo interleuquina 6 en nuestros hospitales, pero el ratio, al no medir inflamación, podríamos hacer PCR, pero es menos sensible, lo que podemos medir indirectamente es inmunoactivación. ¿Y cómo la medimos? Muy fácilmente, con nuestro CD4. Si nos fijamos no en el CD4, sino que en el ratio CD4-CD8, tenemos un indicador de activación. Si la relación CD4-CD8 es menos de 1, en este estudio menos de 0,4, ustedes ven en rojo, tienen más CD38 DR positivo, tienen más CD28 y tienen menos CD8 naive, o sea, están más inflamados. Si nosotros tenemos CD8 altos, un ratio menor de 1, esa persona está inflamada. Y si está inflamada, eso se asocia a que tenga algún tipo de evento cardiovascular o de otro origen, producto de la inflamación, que si tuviera un ratio CD4, CD8 normal. Ese es el impacto del virus. Vamos ahora a la obesidad. Esto también se presentó en Glasgow. La tasa de síndrome metabólico, no de obesidad, de síndrome metabólico en personas con VIH y la relación con el hígado graso. Y lo que les quiero mostrar, fíjense que en personas con VIH, síndrome metabólico, no estamos hablando de obesidad, de síndrome metabólico, 45%. Una de cada dos personas. O sea, estamos hablando de una población que ya está inflamada y que además casi la mitad de ellos está con síndrome metabólico, que como vamos a ver también genera inflamación adicional. Y si se fijan, según esta clasificación, la gran mayoría de los síndromes metabólicos están asociados a aumento de circunferencia de cintura y a obesidad, aunque hay algunos que no están asociados a obesidad. Me van a decir, pero síndrome metabólico es obesidad. No, eso dice la Federación Internacional de Diabetes, dice que tiene que haber obesidad más dos otros factores, pero el panel de colesterol de expertos y del National Cholesterol Educational Program dice que la obesidad es uno de los factores, triglicéridos, colesterol, presión y glucosa, y que con 3 de esos 5 hablamos de síndrome metabólico, no necesariamente en obesos, o sea, síndrome metabólico en obesos y en no obesos. Y eso es así. Este estudio mostró, también presentado en Glasgow, que de los pacientes este es un estudio que lo que muestra es cuál es el grado de esteatosis, la prevalencia de esteatosis hepática, que es una condición muy asociada al VAT, al aumento de la grasa abdominal y con las mismas implicancias cardiovasculares en personas con VIH, obesas y no obesas.
y vean que en los obesos el 50% tiene hígado graso. Y en los no obesos, el 20% tiene hígado graso. Un quinto de los no obesos y la mitad de los obesos. No todos tienen fibrosis, los factores metabólicos tradicionales, algunos antirretrovirales relacionados a esta presencia de hígado graso, pero más por un channeling bias que por una exposición real a los antirretrovirales, y que la evaluación o la implementación de estudios para determinar la existencia de hígado graso debe ser fundamental en las personas con VIH, aunque no sean obesas. Bueno, no quiero entrar en esto, si es el retorno a la normalidad, si es el ambiente obesógeno, cuánto influye el TAF, cuánto influye los inhibidores de integrasa, porque la verdad es que sea cual sea el peso de cada uno de estos factores, la realidad es que la obesidad es un problema en nuestros pacientes, y esto se mostró en el AIDS. Voy a mostrarle un solo estudio, que es el pasodoble, en esta moda que hay de ponerles nombre de bailes a los estudios, el tango, el salsa, ahora el pasodoble. Pero este se hizo en España, por lo menos son respetuosos. Pacientes que estaban suprimidos y que se randomizaban a dos drogas, Dolu-3TC o a Big Taf. Pero lo que les quiero mostrar no es cuál subió más de peso. Lo que les quiero mostrar es que en el basal, más o menos el 50% tenía obesidad o sobrepeso. Obesidad o sobrepeso. Y a las 48 semanas, entre el 55 y el 60% tenía obesidad o sobrepeso. O sea, los pacientes que estamos tratando, o en este caso que están tratando en Europa, pero estos tienen mayoritariamente los genes que tenemos acá también, tienen problemas de obesidad, y eso genera inflamación adicional. ¿Cuál es el impacto de la grasa en la enfermedad cardiovascular? Hay una fuerte relación entre obesidad medida tradicionalmente y obesidad abdominal, pero no siempre, porque hay individuos que tienen obesidad según el criterio de índice de masa corporal, pero no tienen acumulación grasa visceral. Son muy desarrollados muscularmente, etcétera, y nosotros estamos midiendo solamente el índice de masa corporal. Y por el contrario, individuos que no alcanzan el criterio de obesidad por índice de masa corporal y que tienen un abdomen prominente, se ve que hay grasa visceral aumentada y poco panículo adiposo subcutáneo. Por lo tanto, esto se viene, le estoy mostrando algo que están discutiendo en este momento, es una noticia de noviembre 2024, una nueva definición. La de obesidad mayor de 30 de índice de masa probablemente no salga, pero se va a hablar de obesidad clínica cuando haya aumento de la grasa visceral. El hígado graso ha demostrado las mismas alteraciones cardiovasculares que la obesidad clínica, que la obesidad visceral. Y lo otro que tengo que mencionar, ya que me piden algunos más no esperados, es lo que pasa con los depósitos de grasa peri y especialmente epicárdicos, que muchas veces se usan en forma intercambiable, pero que tienen un impacto directo en la función cardíaca, y que ya la doctora Valderrama mencionó muy bien con esto de la insuficiencia cardíaca, y también que afecta principalmente a las mujeres. Y no estamos hablando de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, producto de un infarto previo, sino que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Estas son las alteraciones relacionadas al peso, y lo que ya hemos discutido: existe la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, que son todas aterogénicas claramente y están relacionadas al peso, pero existe la inflamación crónica y la producción de citoquinas, que está sumamente demostrado, y de adipocitoquinas, que generan inflamación adicional. Y hay estudios que muestran que en personas con VIH se les mide inflamación, y cuando empiezan terapia, esa inflamación baja, pero baja mucho más en los delgados que en los obesos, en que tiende a mantenerse ese nivel de inflamación. O sea, hay un factor sinérgico entre las dos inflamaciones. Y la activación simpática, que también es muy importante. Por lo tanto, si miramos estos factores tradicionales, tenemos como outcome la enfermedad coronaria, o
todos los MACE que vimos en la primera diapositiva, en la del REPRIV. Pero hay que agregar esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la fibrilación auricular como outcomes propios y relacionados al peso. Esto es lo que genera localmente la expansión de tejido adiposo epicárdico y pericárdico. A nivel auricular aumenta la ritmogénesis, fibrosis, infiltración lipídica y una remodelación auricular adversa. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, una alteración endotelial, fibrosis, infiltración miocárdica y aumento de la rigidez y aumento de la masa ventricular. Y esto está demostrado que incluso tiene impactos tópicos. Por ejemplo, la grasa alrededor de los ventrículos favorece la fibrosis, favorece la hipertrofia, el aumento de las presiones de llenado y las alteraciones segmentarias asociadas a la presencia de grasa. Y a nivel pericoronario parece tener un impacto mayor en la enfermedad coronaria, en la aterogénesis propiamente tal, y la grasa que rodea la aurícula se ha asociado más a arritmogénesis y a fibrilación auricular. Este estudio, que también es muy reciente, es del año 2024, en que ya están yendo a la genómica de la acumulación grasa, hacia eso va, lo mismo en la obesidad, hay muchos estudios de genómica y obesidad, muestra que el depósito graso pericárdico se asocia a mayor riesgo de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y también de fibrilación auricular como outcomes independientes cardiovasculares o inesperados, como me preguntaban en el, en el título. Bueno, ¿y cómo manejar esto? Vuelvo, esto que salió como una guía transitoria, ya está consagrado en las guías europeas 12.1, que ya las mencionó el doctor Padilla, que mayores de 40, siempre uno ponerse en la mente estatinas, considerarlo, discutirlo o de frentón recomendarlo. Pero en la práctica eso no ocurre y nuevamente les traigo un abstract de Glasgow en el cual vieron que en pacientes VIH con menos de 5, entre 5 y 10 e incluso con más de 10, la prescripción de estatina no superaba el 15%. Entonces hay una gran cantidad de pacientes VIH, no solo en los cuales uno podría considerar que es los de menos de 5 o recomendar entre 5 y 10, sino que en los que tiene que prescribir estatina y que no se le están prescribiendo estatina. Bueno, y vamos a hablar un poco de los péptidos, del agonista del receptor del péptido glucagón-like, que son los que la llevan. Eh, Esta es la historia, una historia que la verdad es que va a superar, pienso yo, la historia del desarrollo de los antirretrovirales. Esto partió en el año 80 con el descubrimiento de los GLP-1, el 95 con la licencia de la liraglutida y el 2015 con la semaglutida. Y esta semaglutida, que partió como una droga para la diabetes, después se aprobó como una droga para la obesidad, empezó a demostrar un efecto cardioprotector enorme en obesos diabéticos o no diabéticos, al punto que recibió la aprobación de la FDA como droga para reducir riesgo cardiovascular, que era en pacientes con obesidad o sobrepeso, que era muy lejano a su desarrollo inicial, como una droga para la diabetes, y ahora tiene la aprobación para el manejo del peso y para reducción de riesgo cardiovascular. Y esto salió ahora, está todavía online en el New England, noviembre 16, que es el estudio de tirzepatida, que es un doble incretina, porque también es estimulante del GIP, del péptido insulinotrópico glucosa dependiente, doble acción, y en el cual también demostró, aquí abajo no se ve, pues están muy planas las curvas, pero claramente un efecto protector en términos de outcomes negativos, muerte y deterioro de función cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea, claramente hay un beneficio de estas drogas en los outcomes cardiovasculares. Bueno, y para terminar, vamos a ir al hígado graso. Se habló mucho de los GLP-1 en el CROI
y su impacto. Esta vez estudios propiamente en personas viviendo con VIH, son los primeros estudios ya más grandes que se publicaron, con una baja de peso muy importante con el uso de semaglutida en VIH con sobrepeso, estudios que mostraron que esta baja de peso, son distintos estudios, eran muy importantes, más o menos 10 kilos, había un poco de baja de masa magra, pero lo que más bajaba era el VAT, la grasa intraabdominal, el tejido adiposo visceral. Y no solo eso, sino que había un efecto muy importante e independiente de la baja de peso en reducir inflamación, tanto PCR ultrasensible, interleuquina 6, etcétera. Por lo tanto, tienen un efecto protector metabólico por la baja de la grasa y un efecto inmunomodulador, podríamos decir. Y este estudio, el Slim Liver, que también se presentó en el CROI, en el cual pacientes con hígado graso se les midió el contenido de triglicéridos por resonancia magnética y se les administró semaglutida, entonces que son fácilmente alcanzables clínicamente hasta 1 miligramo subcutáneo semanal, y se logró una baja de 31 puntos en el índice de grasa hepática y resolución completa de, del hígado graso. Ahora no me está marcando. Me cortaron porque estoy fuera de tiempo. En el 29% de las personas con hígado graso. Y lo que se viene, esto está publicado esta semana, estudios de tirsepatía también en disfunción metabólica, disfunción hepática metabólicamente asociada, que es el hígado graso, y muestra los mismos resultados, si ustedes se fijan, 50 a 60% de resolución de esteatohepatitis al administrar este doble incretina. Y hay mucho, esto es un desarrollo enorme, se están publicando trabajos con distintos doble incretina, exenatida, dulaglutide, albiglutide, pemvidutide, y se vienen los triple agonistas que además tienen el agonista del receptor del glucagón directamente, como la retatrutide, que me cuesta mucho pronunciar y que seguramente van a también ocupar un lugar en el manejo de todas estas alteraciones metabólicas que estamos viviendo de manera tan importante en nuestros pacientes. Como mensaje para la casa, las personas con VIH están en un alto riesgo de eventos adversos cardiovasculares, particularmente las mujeres comparados con las personas que no tienen VIH. La activación inmune y la inflamación son las que han liderado este riesgo aumentado, aún en pacientes con carga viral suprimida, en que esa inflamación persiste, y como les decía, más aún en mujeres. Biomarcadores clínicos como el índice CD4, CD8 podría ser considerado un factor de riesgo adicional cuando uno está evaluando riesgo cardiovascular en estos pacientes. Los pacientes en la terapia antirretroviral moderna experimentan en un porcentaje, no en la totalidad, un aumento significativo de peso y una tasa alta de síndrome metabólico. La acumulación de grasa visceral y hepática conlleva una inflamación adicional y mayor riesgo cardiovascular aún, y la acumulación grasa pericárdica y epicárdica se asocian a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y a fibrilación auricular. El uso de estatinas es insuficiente en pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado, a pesar de la evidencia existente, y los GLP-1 y las doble incretinas y las triple incretinas son promisorias para el manejo de las comorbilidades relacionadas a la obesidad. Y para terminar, no me dejaron. Ahí les quiero mostrar cómo partió el SIDA Chile, la foto de arriba, premio al que me ubique a mí, ubique a Elizabeth y a los que estamos desde un principio, cómo está ahora el SIDA Chile. Y esto se los traigo porque el taller latinoamericano acaba de cumplir 10 años, esta foto desde el 24 o 26 de septiembre del año 2014, cuando se fundó el taller latinoamericano. Y bueno, mañana les muestro la foto que nos tomamos hoy, 10 años después. Muchas gracias.